¿Qué tal, comunidad Inusual Geek Tal? Aquí desde la sección Pantalla Geek. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya queríamos tocarlo desde hace pues un buen rato. Y para el cual pues hemos invitado a alguien muy especial. Primero pues me presento como moderador de este programa, de esta sección. Miguel Zazueta. Carlos. Y a Carlos Alberto Lepe, güey. Chávez. Y pues bueno, habíamos robadole a un compa desde cuándo, desde el año pasado, desde la primera temporada que viniera con nosotros. Y pues el día de hoy nos honró con su presencia. La verdad es que no había mejor persona para llevar a cabo el desarrollo de este tema, ¿no? Power Ranger rojo. Power Ranger rojo desde las tierras de Lannister, nuestro amigo Alan Lomas. Alan Javier. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que no me habían invitado. Se les acabaron las ideas y pues ¿qué sigue? Pues bien, como sabemos, yo creo que el 90% de lo geek se compone de ficción, ¿no? Y sabiendo que es ficción, pues tiene un montonal de historias, leyendas, cuentos, mitos, entre otras cosas que no están dentro de la realidad en la que vivimos, ¿no? Hay una estructura muy vieja que se llama el viaje del héroe. Esta estructura nadie la inventó, a lo que yo sé. Simplemente se ha plasmado desde cuentos y leyendas ancestrales. Y hubo alguien por ahí en 1949 que decidió llevarlo a un papel, ¿no? Plasmar la idea que habían tenido las narrativas anteriores en un papel, y a esto le llamó el viaje del héroe. Esta persona de nombre Joseph Campbell, y escribe el libro El viaje del héroe, o traducido en otros idiomas, El héroe de las mil caras, si mal no recuerdo. El libro se llama El héroe de las mil caras, y el héroe de las mil caras narra el viaje del héroe, y aparte una parte que se dice ciclo cosmogónico, que son como características que tiene que tener el héroe, como, o más bien como los héroes tradicionales, como nacer de una virgen, o sea, como una infancia reveladora, digamos. Pero el libro se llama El héroe de las mil caras, y ahí viene el viaje del héroe, que es de lo que vamos a hablar hoy, creo. Muy bien. Y por acá, para los que nos pueden ver, por los que nos ven por medio de YouTube o de Facebook, pues aquí tiene el libro de nuestro compañero Carlos. La Biblia. Y para los que no, los que nos escuchan por medio de Spotify, pues también ojalá que lo puedan conseguir. Si no, pues googleen la imagen para que vean, ¿no? La portada. Sí. Muy bien, y vamos iniciando con esto. Reitero, Alan pues es fanatiquísimo de este libro, y por eso es que entre Carlos y yo decidimos que él fuera la persona indicada esta noche para que nos acompañara. Alan, ¿nos quieres empezar a contar un poquito sobre el libro? Claro que sí. Sí. Pues el libro es, a ver, empezamos para leer. ¡Superman! No lo he leído. No, pues en general, o sea, este libro es un análisis. Este güey recopila como mucha información de mitología ancestral, milenaria, y la analiza desde un punto de vista psicológico, y digamos que es como metafórico y espiritual, porque en realidad el mismo Joseph Campbell dice que la mitología es un conjunto de metáforas con lenguaje que trata de explicar algo trascendental. ¿Y qué es lo más trascendental que ha conocido el ser humano o las civilizaciones? Pues Dios. Entonces, tal cual, una mitología, como se ha venido manejando así milenios antes, es la búsqueda de Dios, y por eso es que él dice que algo que no se puede explicar por medio de metáforas, por medio de lenguaje que se ha traído como a un terreno que entiendan todos. Por eso muchas mitologías antiguas se cantaban para que la gente se las aprendiera, y era lenguaje muy cotidiano. Entonces él dice que toda esa mitología narra como o se trata de eso, como de superarse día a día, de superarse como persona. Y por eso muchos héroes tienen características en común, porque todos buscan una superación y todos pasan por diferentes pruebas, mueren, renacen y regresan a su origen, digamos. Es como
como la narrativa del héroe, tal cual. Entonces, ¿podrías decir que estos héroes podrían ser como un significado de dioses también, o...? Sí, o sea, de hecho, dioses y lo que sea, porque incluso el mismo Jesús es, por ejemplo, los más, digamos, más antiguos o más reconocidos héroes son como Jesús, Buda, Mahoma, Zaratustra. O sea, son los héroes que cumplieron todo el ciclo de pues las pruebas, ¿no? El ciclo del héroe. Y por ejemplo, Jesús, él mismo, cada uno tiene como diferencias. Y por ejemplo, Jesús, él mismo se proclama como Dios, como hijo de Dios, que es parte de Dios. Y sí, yo creo que el fin de esta narrativa es que el héroe llegue a hacerse uno con el universo. Y eso lo convierte en un tipo de Dios o héroe, que es, sí hay diferencia, pero a la vez similitudes en muchos personajes. Muy bien. Y tomando en cuenta que, pues, el viaje del héroe se divide en 3 etapas. ¿Sí? Vamos a empezar a explicarlas, cada una de ellas, y con sus subetapas, o cómo le podríamos llamar, ¿como secciones? Sus secciones de cada etapa, ¿no? Cómo van comprendiendo cada etapa. Vamos a explicar desde una manera muy general, si bien tenemos que dar a entender a nuestro público y a nuestros escuchas que el viaje del héroe, la estructura del viaje del héroe es simple, pero a la vez es compleja, ¿no? Por el desarrollo. Y les aseguro, tanto su servidor como los compañeros que el día de hoy nos están acompañando, que a partir del día de hoy van a empezar a notar esta estructura en cualquier película, serie, cómic, en cualquier libro de ficción que lean, en cualquier manga, anime, en cualquier cosa que identifiquen de ficción, o incluso hasta leyendas, ¿no? O cualquier religión van a poder encontrar esta estructura que es el viaje del héroe. Sí. Incluso en la narrativa misma de uno como persona. O sea, si tú vas leyendo el libro te das cuenta, que a lo largo de tu vida vas pasando por ciertas etapas y que el mismo héroe va pasando, ¿no? Y creo que es la finalidad de Joseph Campbell, como que llevar a un terreno más terrenal toda esta narrativa para tú como persona también irte superando, porque al final es la finalidad de la mitología, las religiones, digamos. Todos podemos ser héroes. Así es, todos. O capa sin héroe. Muy bien, la primera parte de la estructura se titula La aventura del héroe, y se compone de 4 secciones, y empezamos con la primera, que es la llamada a la aventura. Aquí, por ejemplo, Carlos, ¿qué nos puedes mencionar de la llamada a la aventura de una forma sintetizada o resumida de alguna manera? La llamada a la aventura, pues podría ser cualquier reto que se te presente, ¿no? O sea, cualquier dificultad o cualquier cosa que hay que superar, podría ser como el llamado a hacer ese acto, ¿no? Sí, el libro habla de que el héroe al principio, es lo que le decía ahorita, todos los héroes están pendejos, porque todos los héroes parten de una zona de confort, en la que van viviendo su vida como monótonamente, y están encapsulados en su rutina, ¿no? Como pues lo de diario, o sea, lo que la gente siempre hace, que se levanta, se baña, desayuna, exacto, trabaja, regresa a trabajar, o sea, todos estamos como en ese lapso, pero cuando se presentan las dificultades, podría decirse que ese es el llamado, ¿no? O sea, hacer exacto, otra cosa distinta a lo que estás acostumbrado a hacer siempre. Sí, como Neo de Matrix, que está, digamos, que en su zona de confort. Ajá. La llamada a la acción sería... Y de hecho es una llamada, ¿no? Sí. Una llamada de Morfeo, que le dice, ya vienen por ti. Y el güey se asoma y ve que llegan los agentes. Y le dice que se vaya a la oficina y que tiene que salirse del edificio. Y esa es la llamada a la acción, o sea, es la llamada a escapar. Y al final no escapa, al final es esa negativa a la acción, que se deja atrapar y lo atrapan. Y esa es otra parte, ¿no? O sea, no sé si ven ahí en el libro, es en la misma sección, que es la negativa al llamado.
Después de la llamada viene la negativa, que eso Sí. es también muy común de todos los héroes, que niegan salir de su zona de confort. Es como una prueba. No, una prueba es una llamada, ¿no? Sí, sí, incluso creo que estos 3 puntos, los primeros 3 puntos están como pegados, ¿no? Que es Sí. el mundo ordinario y la llamada a la aventura y el rechazo de la llamada. El mundo ordinario, pues bueno, ya creo que Neo fue un excelente ejemplo. A lo mejor los que no han visto Matrix, pues la tienen que ver para poder comprender. Pero podemos tomar otro ejemplo, incluso si tomamos, no sé, a Peter Parker, ¿no? Que es Spider-Man. Y si bien sabemos, Peter Parker pues era un estudiante de high school, de secundaria, normal, un alumno con excelencia en promedio, y un día le pica la araña, ¿no? Eso también sería También como... una excursión. Vamos a hablar del Spider-Man de Tobey Maguire, ¿no? También chafa, la neta. Okay. Sí, entonces para mí la llamada a la aventura de este héroe es cuando la araña le pica. Si Sí. no estoy mal. Sí, ese es como el... Sí, ahí empieza la llamada a la aventura y ya pues se va a su cuarto y todo el pedo y Se pone mamadísimo, hijo de su puta madre. no se la cree, o sea. Sí, y dice, ¿no? pues no, esto no está pasando, o sea, no, esa es como la negativa, ¿no? Exacto. Y incluso tomando el punto 3, que es el rechazo a la llamada, ahí yo creo que es cuando él siente la necesidad de comenzar a ser héroe, ¿no? Porque la misma ciudad de Queens, donde él radica, necesita un héroe, ¿no? Por el índice criminal que existía en esa ciudad. Y él rechaza eso, dice, no puede ser. Pero tiene la necesidad de hacerlo debido a que necesita dinero para pagar ciertas cosas, ¿no? Más bien porque le matan a su tío, güey. Es que eso es a lo que voy, que Sí, es como una, digamos, una ruptura ahí, en donde es un antes y un después. La muerte del tío Spider-Man es un antes y un después, pero es, digamos que ya es una parte más adelante, que se llama el cruce del umbral, que es cuando ya el personaje ya no va a ser el mismo a partir de eso. Ah, sí, cierto, no, estoy mal. Sí, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Sí, de hecho, la negativa en Spider-Man, no sé si en la película, no me acuerdo, Ajá. pero por ejemplo, en el Spider-Man viejo, hay una frase muy icónica de Spider-Man que dice, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, esa es la negativa a la llamada, o sea, que él sabe que todo eso tiene una gran responsabilidad y él se niega a tener cierta responsabilidad. Lo ve como beneficio propio, entonces, en ese aspecto. Exacto. O sea, porque él sabe que teniendo esos poderes, no recuerdo qué pasa, creo que salva a alguien, pero él se da cuenta de la responsabilidad que tiene a tener esos poderes, porque puede, o más bien siente el deber de poder ayudar. No, y pues incluso también mató a un güey, ¿no? Antes. sí. O sea, que Creo que estaba fue, persiguiendo y lo mató, y es cuando sí se da cuenta que pues, es un pedo, todo eso. Sí, esa sería la negativa. Y fíjense, también tomando estos 3 puntos iniciales y dando un ejemplo religioso de alguna manera, y que ahorita se me ocurrió Jesús. Por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Jesús de Nazaret, que conocemos. Si mal no recuerdo, la llamada a la aventura de Jesús sería cuando María lo incita a que convierta el agua en vino, ¿no? En las bodas de Caná. Y el rechazo a la llamada es cuando pues él le dice a María, no es mi momento, ¿no? Porque él no se siente preparado. Entonces, creo que también es un buen ejemplo, ¿no? Sí, incluso ahí es como esa motivación también de la mamá, ¿no? Y al final sí lo hace, porque lo dice la mamá. Y, ok, el segundo punto, y es uno de mis favoritos, hay un libro muy bueno, aparte de este, que les quiero recomendar, que se llama Maestría. Y ese libro está totalmente enfocado en los mentores de la vida, ¿no? Y precisamente este siguiente, exactamente los maestros, ¿no? El siguiente punto habla sobre cómo el héroe se encuentra con un mentor, ¿no? Maestría, el libro de Maestría también nos dice que siempre para poder avanzar, lo que queramos hacer y lo que queramos aprender, vamos a necesitar de un mentor. No es exactamente a lo mejor un mentor físico, ¿no? Una persona que te esté todo el día acompañando, etcétera. El mentor puede ser hasta un escritor, ¿no? Un autor de algún libro, ese puede ser tu mentor. Yo creo que el nombre de esta parte de la etapa, que es el encuentro con los mentores, está bastante definido, es bastante claro, pero ¿como qué ejemplo nos podrías dar?
Pues el maestro Roshi en Dragon Ball. Sí, porque Goku ya llega a cierto límite y ya es cuando necesita superarse. Entonces el maestro Roshi entra como... ¿Qué más? Sí, eso. No, iba a decir, Picor también es mentor. Uf, ¿De quién es mentor? De Gohan. de Gohan, el mejor papá del mundo. Yo creo. Elías dice que es más niñero, pero es niñero, pero no, es que yo también sí. le he dicho, no, Elías es mentor, güey. Sí, es mentor, ¿Qué güey. ¡Casa tu madre! ¡No te he dicho nada! Y fíjense, a mí, como saben, pues yo soy fanático de Star Wars, y yo creo que la parte favorita mía de Star Wars definitivamente es cuando Luke pasa estos puntos que ya dijimos y llega a un punto donde se encuentra con Obi-Wan. Y es el primer mentor, porque también Luke Skywalker tiene bastantes mentores, ¿no? Sí. Pero el primero es Obi-Wan. Entonces Obi-Wan es quien lo asesora y quien le dice, güey, eres, pues bien, desciendes de un Jedi, ¿no? Y tienes un destino que tienes que llevar a cabo. Entonces, para mí esa parte, pues es la más chida incluso del episodio 4, cuando Luke conoce a Obi-Wan y se enfrenta con él, ¿no? Digo enfrentamiento de una manera de acercamiento, ¿no? No de combate. Sí. Y él como que ilumina a Luke en el camino que él tiene que ya tomar a favor de su vida. Sí, ese es el mentor. El mentor te ayuda. Bueno, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? ¿Qué otro mentor hay? Gandalf. El señor Miyagi, Miyagi, Gandalf. Gandalf. Hagrid de Harry Potter. Sí funge como Hagrid. mentor Hagrid. o más como el de llamado a la aventura. Es que sí está en ciertos puntos Hagrid, pero yo lo veo más como el que le habla a todo el pedo. Más bien el mentor sería como Dumbledore, ¿no? Yo creo que Hagrid es el primer mentor de Harry Potter. Okay. Y Dumbledore también, igual como pasa con Luke. Pues como el que lo inicia. O sea, el que lo inicia, el que le da la llamada a la acción, pero también es el que lo ayuda pues en ciertas partes de la saga. Y es que eso está bien chingón porque si nos fijamos en ese tipo de sagas o de narrativas, tienen más de dos mentores. Por ejemplo, en el caso ahorita que decías de Harry Potter, pues tiene a Harry, tiene a Dumbledore, incluso tiene a Sirius Black, ¿no? Que también forma parte de su mentoría. Luke Skywalker pues tiene a Obi-Wan iniciando, tiene a Yoda. Por ejemplo, también Goku pues tiene al maestro Roshi. Tiene ahorita a Bills y a Whis. Ya ves que les ponen nombres de whisky ahorita. ¿De whisky? bebidas. Que son como ángeles y dioses, pues ya tal cual. Incluso por ejemplo, un ejemplo interesante es de la película del Club de la Pelea. Ya. Que el mentor es él mismo, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tyler? Sí, Durden. Él mismo es su mentor, bueno, o sea, interpretado. Pero pues ya es una psique más cabrona, ¿no? O sea, porque tú mismo. O sea, eso Ajá. ya enseña. Sí, pero y es por eso te digo que es interesante porque sí, también el personaje va cumpliendo con ciertas etapas del héroe y él funge como su propio mentor, pues, o sea, el otro personaje. Pero para ser mentor se despersonaliza. O sea, deja de ser Exacto. Sí, porque incluso tú no sabes qué es él hasta ya al final. Hasta pues. el último Sí. ya sabes qué es, pero sí es cierto, no es el mismo, pero sí es un pedo. Incluso como Mr. Robot, también tiene una parte así. Mr. Robot es el mentor de. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Personaje principal. Sí lo pego. Robot. No, Bueno, Digámosle robot. el señor robot. pero sí, y es el mismo, Sí. pero en un personaje diferente. Y también funge como ese mentor que lo va llevando a realizar como todos los pedos que hace. Sí. Miyagi, el doctor Miyagi, ya lo he dicho, ¿no? Sí, Doctor Miyagi. Ya tiene doctorado el güey. No, el doc de Volver al Futuro también es un... Ah, por cierto, Sí, Miyagi. El Doc Miyagi. Doctor Emmett Brown. Muy bien, y el siguiente punto se llama cruzando el umbral. Por ejemplo, aquí Alan, ¿qué nos puedes decir de este punto? Creo que es uno de los más difíciles de desarrollar, ¿no? Pues no, de hecho, mira, es que, por ejemplo, el ejemplo de Matrix, ahí está muy, muy claro el cruce. Como la explicación, porque Morfeo le dice, Morfeo es un mentor también, No puedo. y él le dice a Neo que hay una puerta que
que él le va a enseñar a cruzar, que él le va a enseñar el camino, pero solamente él lo puede cruzar. ¿Sí explico? El mentor te enseña la puerta, pero ese umbral lo tiene que cruzar el héroe. O sea, él tiene que tener la valentía de cruzarlo. Es, por ejemplo, hablábamos ahorita de un ejemplo. El umbral es esa parte, lo que decíamos, que es el personaje que es antes y después, como la muerte del tío de Spider-Man. Ya. Ese es un umbral, porque aunque no haya sido una prueba propia del personaje, es algo que lo cambia totalmente, y a partir de ahí ya no es el mismo. A partir de ahí ya, cruzando el umbral, el héroe empieza a ascender, digamos. Y pues ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué otro ejemplo puede haber? Por ejemplo, una serie que a todos nos encanta muchísimo y que por cierto estamos esperando ya el próximo año para que llegue el 2022, sí, porque va a llegar ahora sí que la nueva, según yo es precuela, Juego de Tronos. Ah, sí, la Casa de los Dragones. Sí. Entonces, por ejemplo, de Game of Thrones, ¿qué nos contarías, Carlos? ¿Qué personaje tú crees que tenga más desarrollada la estructura del viaje del héroe? Veamos, pues hay varios que lo tienen como estructurado decentemente, pero yo me iría más por Jaime Lannister. Ok, y hablando de Jaime Lannister, ¿en qué momento tú crees que Jaime Lannister Cruza el umbral? Cuando lo capturan. Cuando le cortan la mano. Ajá. Bueno, eso es después. Bueno, sí. Cuando lo captura Catelyn Stark, Uh-huh. ya ves que lo manda a la prueba. O sea, él siempre le dijo que, ¿cómo decía? Que él era más honorable que Ned. Entonces esta morra le dice, pues hay que ponerte la prueba, ¿no? Y ya es como lo manda a buscar a... Ya es cuando lo manda a buscar a Sansa y a Arya, ¿no? Uh-huh. Y es cuando él cambia, pues, o sea, porque él quiere demostrar que es una persona, que él no es un matarreyes, tal. Sí, incluso Jaime Lannister está al principio también en su zona de confort, o sea, siendo un Lannister, siendo un... Pues incluso desde el principio te lo pintan, ¿no? Como un personaje villano, casi. Sí, pero nunca fue villano. Bueno, sí lo pintan como cuando villano, le corta pues. la pierna a Ned, pero... Sí. Pero es que... porque su naturaleza o su familia está como arraigado a ese ambiente, pues. Y el viaje del héroe está interesante porque de estar de ahí, él se va liberando y como que al final ya no parece ni de esa familia. Deja de ser Lannister. Exacto. Al final. De hecho, pues ya al final cuando le cortan la mano, y eso ya va más adelante en el libro, yo creo que ya es cuando tocó fondo. O sea, ya cuando le cortan la mano es cuando dice... Sí, de hecho hay una parte del libro que se llama La Gran Prueba o como antes de la resurrección, ¿no? Uh-huh. Que es cuando el héroe toca fondo, es cuando ya parece que está muerto y tiene que resucitar o renacer en algo nuevo. Pero es un poquito más adelante. Otro ejemplo que antes de continuar con la otra... Por ejemplo, Buzz Lightyear, el umbral es, digamos... tener que aceptar que es un juguete. Que no puede volar. No, sí puede volar. Vuela con estilo. Ok, sí, lo que vos es un excelente ejemplo también para eso. Pero ahí donde cruza vos el umbral. Es, bueno, más bien es lo que hablamos, lo que viene más adelante como la prueba, okay. De cuando él se da cuenta que es un juguete y cuando intenta saltar por las escaleras y se da cuenta de que no. No puedo ver. Quiere volar, no tenga el poder. Está bien triste. Y al final se convierte en la señora. Ahí esa es su muerte, esa es la muerte de Buzz, güey. Al final no es bien la muerte de Buzz. Sí. ¿En qué punto vamos? Ahorita sigue el otro que también es súper interesante. Pruebas, aliados y enemigos. Creo que aquí ya es cuando el héroe ya ha encontrado, bueno, ya cruzó el umbral, que ya pasó digamos, lo que cambia su vida, ¿no? Uh-huh. Llámese que encuentre una novia, llámese que le corten un brazo. Incluso yo voy a poner el ejemplo de Batman, ¿no? Que Batman cruza el umbral, o bueno, en este caso Bruce Wayne, cuando asesinan a sus papás en su presencia. Entonces eso para mí es cuando Bruce Wayne cambia
cruza el umbral. Y luego ya en este punto vemos pruebas, aliados y enemigos. Entonces el héroe empieza a afrontar ciertas pruebas, pero en esas pruebas tiene que encontrar aliados y enemigos para llevarlas a cabo, para poderlas pasar, ¿no? Tal es el ejemplo, a lo mejor si hablamos de, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos, ¿sí? Cuando Frodo empieza a encontrar a sus amigos dentro que va en el camino, pues, cuando va a llevar el anillo. Yo te ofrezco mi hacha. Exactamente, que en el camino va encontrando amigos, pero a su vez también encuentra enemigos, ¿no? Tales como Sméagol, entre otros que se va encontrando en el camino. ¿O cómo ves tú, Alan? Sí, de hecho, en esta parte el héroe es como muy inexperto en las relaciones que va haciendo, porque ya está en un nivel más arriba de lo que él estaba acostumbrado a estar. Entonces, ahí tiene que aprender o más bien el héroe ahí aprende en quién confiar, en quién no. Entonces por eso escoge a sus aliados, pero a veces esos aliados son enemigos, como pasa en El Señor de los Anillos, ¿no? Que de repente Sméagol se presenta como un aliado, si no recuerdo. Sí. Ajá, que les va a ayudar a llevar el anillo y que no sé qué. Sí. Pero sus intenciones son otras, pues entonces ahí no sabes si, o sea, Frodo sí confía, pero no del todo. ¿Sí? Sí, de hecho es como bien, es lo más importante, yo creo que en la narrativa actual, en el cine, porque es donde el héroe encuentra a su antagonista. Y en el guión, el antagonismo es el que le da como pues todo el clímax a la película, ¿no? O sea, encontrar Son los chidos el los antagonista. antagonistas. Sí. De hecho, está muy interesante lo que hablábamos, como Walter White o Heisenberg, que no es un héroe, sino un villano. O sea, ya hablaríamos del viaje del villano, porque empieza como héroe, pero se va abriendo esa grita de héroe y villano, y al final cae, ¿no? Yo siempre he pensado que los villanos tienen mejor argumento en cuanto hacen las cosas que los héroes. De hecho, siento que hacen las cosas más con un sentido más común, o sea, más. De hecho, por ahí ya Daniel y eso hicieron un capítulo al respecto de eso, y está muy muy padre, sobre el análisis. No me acuerdo el nombre exactamente, pero es un análisis sobre la figura del villano, ¿no? Dentro de toda la ficción. Y creo que el villano pues siempre va a ser parte importante del héroe. O sea, es como dice el viejo dicho, ¿no? El viejo texto, cito, no puede haber luz sin oscuridad, ¿no? Entonces no puede haber un héroe sin villano. Nada más, ¿no? Exactamente. Sí, y últimamente se han desarrollado historias chingoncísimas de villanos, ¿no? Está el Joker, está Heisenberg. O sea, es como muy chido. Y Heisenberg no es héroe, o sea, sí puede llevar como el camino del héroe, pero no termina siendo un héroe, pues. Así. Empieza como héroe, pero termina siendo un villano. Porque mató a su cuñado. Bueno, por su culpa lo mataron, güey. Eso estuvo muy cruel. Sí, y yo creo que próximamente se van a venir como desarrollando más esta figura del héroe, del villano. Porque ya se manejó mucho también la figura del antihéroe en muchas películas. De hecho, yo creo que la gente ya está buscando más eso, ¿no? ¿El antihéroe? Ajá, el antihéroe. Pues sí, por el sentido de justiciero, ¿no? El sentido de justicia propia. Y es que uno se cansa, pues, del héroe siempre gana, el héroe siempre hace todo bien, pero que hay el villano, o sea, que sí, como que seguro vamos a entrar a la era del villano. Sí. Okay. Hacemos un cortecito. Sí, hacemos un corte para servirnos un poquito más cerveza. Va. Nos vemos. Listo. Ahora sí ya nos servimos nuestra chela y podemos continuar. No sin antes dejar en claro el último punto que tocamos ahorita antes de servirnos chela, que era las pruebas, aliados, enemigos. Y como dijimos, pues bueno, no puede haber héroes sin enemigos, y el héroe no puede pasar las pruebas que se le presentan sin sus aliados, ¿no? Entonces siempre va a tener que requerir de estas tres cosas para poder seguir avanzando en el camino. El siguiente punto es acercamiento a la cueva más profunda, y que también creo que viene pegado con el otro, que es la gran prueba. Yo le preguntaba a Alan hace ratito antes de comenzar que me platicara un poquito, porque se me conflictuaba entender la diferencia entre estos dos puntos, porque yo los veía muy similares. Entonces no sé, Alan, a ver si nos puede desarrollar un poquito la diferencia entre ambos puntos. Pues
digamos que esas dos partes son, es la parte del viaje donde el héroe cae, o sea, por completo es el héroe empieza a subir, vamos, en la curva donde va conociendo aliados, a enemigos, y llega a un punto en donde tiene una prueba y cae. Superar. Y de hecho es como una parte importante porque el héroe simbólicamente muere, o literalmente, ¿no? Como lo hizo Jesús en la mitología. Él muere y renace. O sea, ya la persona que era antes, bueno, el renacimiento todavía viene después, pero esa parte le platicaba a Cazuelas que, por ejemplo, Quetzalcóatl viaja a Mictlán. Y viaja por los huesos de los humanos porque quiere regresarlos. Entonces, digamos que esa es en la narrativa, en el personaje en el dios de Quetzalcóatl, como la parte donde muere, pues de hecho muere y renace para vencer a, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, el dios del inframundo, no me acuerdo. Xibalba, no, Xibalba no, Xibalba es de Maya. Bueno. No, la verdad ahorita no me acuerdo. ¿El dios de la muerte? Sí. Y es, por ejemplo, el caso de Buzz Lightyear, lo que les decía. Buzz Lightyear cuando se cae de las escaleras, pierde el ala y se convierte en la señora Nettie. Ahí es, digamos que lo más, a lo que ha llegado más bajo el personaje. Y ahí está en el, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el punto? Antes del... el primer punto es acercamiento a la cueva más profunda, perdón. Y esa es la cueva más profunda de Buzz, o sea, ser la señora. Sí. Netflix. Yo tengo otro ejemplo, a lo mejor aquí más también a mí me gusta mucho, ¿no? Es el caso de Thor. Me encanta la mitología vikinga y nórdica. Entonces Thor también en una situación también donde encuentra este punto que es donde entra a la cueva o a la caverna más oscura, es cuando Thor solicita no me acuerdo cómo se llaman estas tres mujeres, le solicita que le otorguen sabiduría porque quiere ayudar a Odín, ¿no? En el Ragnarok, que es el apocalipsis. Y estas señoras le piden a cambio algo. Le dicen, ok, Odín en su momento nos entregó un ojo, ¿no? Por eso Odín trae un parche. Nos entregó un ojo a cambio de la sabiduría para poder reinar y conquistar. ¿Y tú qué vas a entregar? Porque tienes que entregar más de lo que entregó tu padre, que en este caso era Odín. Y Thor te entrega los dos ojos. Sí, digamos en Marvel, cuando hicieron esto en Thor, pues no lo hicieron de la manera en que lo marca a lo mejor la mitología como tal, ¿no? Lo cambiaron un poquito y nomás un ojo. Pero en la historia nórdica o en la mitología nórdica, Thor se saca los dos ojos a cambio de la sabiduría necesaria para poder llegar a Odín. Y empieza el renacimiento, ¿no? Exactamente, pero creo que ese ya va más para adelantito. Okay. Sí, es como pues tal cual lo más profundo del personaje, lo más... Yo creo que otra forma literal también de ejemplificarlo, y Elías, que es fanático de Batman, bueno, él dice... por ejemplo, si vemos el Caballero de la Noche... Sorpréndeme. El Caballero de la Noche asciende, ¿no? En el caso cuando sale Bane, cuando Batman se mete ahora sí que literal se mete a la cueva, ¿no? Entonces, a la fosa. A la fosa, en este caso, lo mete, fosa, ¿no? Cueva. Lo mete Bane, de hecho lo tira Bane. Sí, lo mete Bane. Entonces ahí creo que es cuando Batman también llega a este paso, ¿no? Y creo que ahí Christopher Nolan fue demasiado literal en hacerlo en ese sentido, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. De hecho, sí, hasta en el aspecto en el que cómo va creciendo el personaje en ese mismo momento, o sea, se crea otra idea de Batman, güey. O sea, dice, yo, siendo, según yo, el héroe de esta ciudad, no puedo defender a mi gente. Entonces, ¿qué hace el vato? Entrenar, güey. Entrenar, hasta salir del pozo, güey. Porque a él, al igual que muchos, querían salir de esa fosa, güey. Y cada que lo intentaba no podía, güey, porque siempre era un salto de fe, hasta que él pudo darlo, güey. Está bien vergas de esa parte, güey. Y el último ejemplo que yo puedo dar para nosotros los geeks es cuando en Avengers, en Endgame, cuando Tony Stark ve que, bueno, cuando Thanos hace el chasquido y termina con la mitad de la población universal, y Tony Stark se queda vagando en la nave en el espacio, ¿no? Y que él sabe que no tiene regreso en el momento. Sí, entonces creo que esa también podría ser como la entrada
a la cueva o a la caverna más oscura. Sí. Ok, entonces como que quedó un poquito bastante claro ya este punto y nos vamos al siguiente, que ahora es la prueba más difícil. Sí, la gran prueba, perdón. La gran prueba. De hecho, forma parte de lo mismo. O sea, acá esas dos, como digamos, etapas van juntas porque el héroe tiene que atravesar la etapa y es donde, justo antes de renacer, digamos que... Pues la misma cueva es la prueba, ¿no? Tal cual. Exacto. Sí, y de hecho casi siempre es la muerte. O sea, es donde encuentra el héroe la muerte, que todavía no es héroe, ¿no? Hasta ese punto todavía no es héroe, tiene que renacer. Como por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo porque creo que ese es el más literal y es el que más me ha fascinado en estos dos puntos, que es el de Batman. Bueno, en este caso es Bruce Wayne, ¿no? Cuando cae Bruce Wayne, cuando lo meten a la fosa. Creo que ahí ya tocamos el punto, pues es la entrada a la cueva más profunda. Pero el momento de la gran prueba es cuando él tiene que salir de ahí. Entonces, la forma de salir, pues él lo está haciendo como lo han estado haciendo los demás, ¿no? Brincando con una soga y se cae, 3 veces se cae. Entonces llega un punto en donde le dicen a él, ¿sabes qué? Un mentor dentro de la fosa le dice, te tienes que quitar el arnés o la soga y aventártela así a la brava, sin miedo. Sí, es que le dijo que la única persona que había salido de ahí lo hizo sin la soga. Y es por ese mismo miedo a la muerte el que te hace superar esa prueba. O sea, dices, porque si salto y no lo logro, pues ya valí. Pero si lo logro, ya logro salir de la cueva, salir de la cueva y ser otra persona, la persona que había planeado tal cual. Sí. El otro ejemplo que también se me estaba ocurriendo es cuando Luke Skywalker, la entrada a la cueva más profunda sería cuando acude a la nave imperial, donde se encuentra Darth Vader, su padre, que él todavía en ese momento no sabe que es su papá, y Palpatine, ¿no? Entonces, la entrada a la nave es la entrada a la cueva, literal. Y la gran prueba que él tiene que enfrentar es saber que él es hijo de Darth Vader, ¿no? Y que Darth Vader es Anakin Skywalker, quien había sido su padre, un Jedi antiguo, ¿no? Sí, yo creo que ese es el ejemplo bien claro, porque es incluso la batalla con su padre es esa parte de esa etapa. Pero incluso en el libro habla sobre la reconciliación del padre con el padre. Que de hecho no vienen los puntos, pero hay un punto en el libro y al final es esa ruptura, es la reconciliación con el padre, es como en términos de psicología es como vencer todos las ideas que él tenía. O sea, porque precisamente él está rompiendo con su personaje, él muere para renacer. Okay. Muy bien, creo que, bueno, yo de mi parte ya entendí la diferencia entre los dos puntos, me quedó bastante claro. Qué bueno. Y entonces podemos proseguir al siguiente, que es la recompensa. ¿Cómo ves, Carlos? Pues, por ejemplo, poniendo a Jaime Lannister otra vez, vamos a regresar un poquito a lo que es la caída a la cueva más profunda. Es cuando le cortan la mano y es cuando empieza a ser otra persona. Entonces supera lo que es no tener una mano y comienza su camino de redención. O sea, el demostrar que él ¿cómo se dice? Sí, o sea, porque realmente era un orgullo la mano. Era todo para él, la mano. O sea, y sin eso es como la prueba tal cual de que él puede seguir siendo alguien, o sea, a pesar de tener el apellido Lannister y todo, seguir siendo alguien y redimirse a ser un héroe tal cual, pues, o sea, porque ya al final vemos a Jaime redimido, pues, o sea, ya todos lo amaban, ya todos, y esa es la recompensa, pues, tal cual, el limpiarse el nombre de Matarreyes y antes de que lo mataran unas piedras. Sí, incluso yo les iba de la serie que les platicaba de Tick, esa serie está en Amazon, y
Y es un claro ejemplo esa serie de este tema que estamos hablando, porque tal cual es una garrapata azul. De hecho, me enseñaste en caricatura que yo no me acordaba. Pero en el guión, el personaje principal, digamos que se basa en este viaje del héroe. Y incluso lo menciona, el Tig lo menciona en el libro, le dice al personaje, no, es que vas en la llamada a la aventura, tienes que seguir, y él lo va motivando como a seguir en este viaje del héroe. Y llega un punto donde lo ubico la recompensa, él llega a ser parte de una asociación de héroes que él había soñado hacer desde siempre. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo de recompensa. Creo que no lo han visto, pero... Pero ya los spoileé. Spoiler alert. Bueno, es que, bueno, por recompensa casi siempre nos imaginamos como un final feliz, ¿no? Como, güey, es un superhéroe o es, bueno, un personaje de ficción que tenía una misión que en algún momento ya se encontró con aliados, con enemigos, entró a una cueva profunda, pasó una gran prueba, tuvo un mentor, pasó de su vida ordinaria a una vida extraordinaria. Y decimos, pues bueno, la recompensa quizá es de que tengan un mundo mejor, de que pues sobrevivió con su familia, con sus amigos, pero creo que el hecho de desarrollar la palabra recompensa en el viaje del héroe es algo complejo, ¿no? Por ejemplo, cito el caso de Iron Man, ¿no? En lo que pasó en Avengers, la recompensa de él pues fue poder llegar al único final de 14 millones y cacho que decía Doctor Strange, que era el único en el cual podían ganar. Entonces su recompensa fue llegar a ese final que iban a poder ganar. Y aunque fue algo doloroso porque pues fue su muerte, pues esa recompensa la obtuvo al final, ¿no? De alguna manera. Al igual, por ejemplo, también con Harry Potter. Yo puedo decir que Harry Potter, su momento culme o su gran prueba fue enfrentarse que él era un Horcrux de Voldemort, ¿no? Que era parte de Voldemort, que Voldemort vivía en él y por qué traía el rayo en la frente. Entonces él también al final consigue la recompensa, ¿no? Que no es precisamente ser feliz, sino quitarse a Voldemort de su vida, ¿no? Creo que esa es la recompensa. Sí, incluso como Simba, del Rey León, cuando regresa a Ya no me enfrentar a acuerdo de Scar, Simba, güey, canciones que la vi. No mames, enfrenta a su tío, ¿no? ¿No la viste en live action? No, güey, no la vi en el Ni yo, güey. Pero no la quiero ver. Tampoco. No, la neta está bien. Pues es la misma película, nomás que. Dicen que está culera, pues no. No, es la misma película, güey. CGI, güey. De siempre. Pero sí, por ejemplo, Simba también es todo el viaje del héroe y regresa a enfrentar a su tío Scar. La recompensa es El reino. el reino de su Papá. Bebecita. ¿Sí o no, güey? Sí, claro que sí. Es que te veo dudando así como que... No, porque estoy pensando lo que está diciendo Alan. No le cargo por el Rey León. Y pues bueno, la recompensa ya quedó como clara, de alguna manera. Es cuando el héroe llega a su objetivo, ¿no? Y obtiene lo que él desea, no necesariamente en manera material o de felicidad, pero sí tiene esa recompensa, ¿no? Pues hay como una satisfacción de por medio. Otro ejemplo que también a mí me gustaría muchísimo es un personaje que para mí lo habían destruido un poquitito en el cine, pero gracias al actor se alcanzó a salvar, es Logan. O Wolverine, o Lobezno. No, Entonces Logan al final de ahora sí que la película se llama Logan como tal, que quieren hacer como la similitud entre el cómic del viejo Logan. Logan al final pues pierde a su amigo, ¿no? Pierde a su amigo, que en este caso era Xavier, lo matan y la recompensa de él pues es conocer a su hija, ¿no? Y al final muere, pero él tuvo la recompensa de tener una vida insatisfactoria, lo que él había conocido, y al final tiene esa felicidad de conocer a su hija. Sí. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? No me regañen. Elías, yo te lo voy. Es tan genial esa película que tiene una escena icónica al final que la replica lo que viene siendo Deadpool de forma graciosa con una figura en su película en la segunda. Es una gran referencia. Espero que algún día lo noten. Sí.
Y el último ejemplo que yo quisiera tomar, me estaba acordando, por eso ahorita me quedé callado y decía, ahorita que habló Alan se me fue. Pero el último ejemplo que no necesariamente todos pensábamos que iba a tener un final no tan tal cual como fue, ¿no? Pero es Jon Snow. Por ejemplo, Jon Snow, la recompensa de él fue ser libre, ¿no? Que él era lo que siempre buscaba, ser un hombre libre. Si bien sabemos, Jon Snow nunca buscó como el trono, nunca buscó conquistar a nadie. Él no quería nada, güey. Nomás ser libre, güey. Es que el vato quería ser libre, güey. Tal como Luffy, güey. Hasta hicieron memes de, güey, tu lobo, no quiero. Güey, no saludó al lobo, güey. Sí, güey, eso es lo más cruel. Fíjense, yo ahorita estoy viendo One Piece. Y hay una parte que a mí me gusta mucho de Luffy y creo que he empezado a tomarlo para mi vida. Y Luffy, hay una parte donde le preguntan, oye, si tú llegas a ser el rey de los piratas y llegas a encontrar el mentado One Piece, o sea, ¿de verdad estás dispuesto a conquistar esos mares? A conquistarlos y llevarlo a cabo, o sea, llevar a cabo esa conquista. Entonces el güey dice, güey, yo no quiero conquistar a nadie, yo nomás quiero ser libre, ¿no? El ser el rey de los piratas no implica conquistar, sino ser libre. Y creo que eso es algo bien chido y es algo que yo comparo con Jon Snow. Sí, el buscar ser libre como no tener responsabilidades. Incluso hay un momento también de Luffy en donde hay unos güeyes, se forma un ejército para seguir a Luffy, ¿no? Y Luffy no quiere que lo sigan porque dice, güey, el hecho de que a mí me siga alguien me implica responsabilidad sobre ellos. Entonces y volvemos a lo de Spider-Man. Ándale, exactamente. Sí, creo que el hecho de ser libre para muchos personajes o para muchos héroes es el objetivo y la recompensa, ¿no? Sí. Sí, incluso ya después hay una ruptura porque el héroe no se mantiene libre. O sea, el viaje del héroe termina cuando el héroe regresa. Entonces sí hay un momento en que incluso hay la negativa al llamado. Digo, la negativa al regreso. Sí. El héroe ya está, digamos que en su punto máximo de libertad, pero al final tiene que regresar, ¿no? Digamos, y es lo que siento que le faltó a Jon Snow precisamente. O sea, tú al final lo ves que se va con los salvajes, pero ¿a qué costo? O sea, perdió 2 morras. Una pelirroja y una güera, güey, por cierto. Oh, cierto, güey. O sea, ¿y a qué costo fue su libertad tal cual? Que yo siento que sí va a regresar en cierto punto. O sea, si hubiera una secuela, pues, de Game of Thrones, yo siento que sí veríamos a Jon Snow. De hecho, ese punto ya es el que sigue, que es el camino de vuelta. Están tocando ustedes. Sí. Y ya es cuando el héroe con su recompensa pues vuelve, ¿no? Queriendo volver a su mundo ordinario que él conocía antes de enfrentar el inicio, lo que le cambia la vida, el inicio del viaje, vuelve, pero sabemos que la vuelta ya no es igual, ¿no? No puede ser el mismo hombre, jamás, o la misma mujer, o sea, digo hombre ejemplificando en general, ¿no? Ambos sexos. Entonces, el camino de vuelta, pues, podemos tomar muchos ejemplos, ¿no? Ahorita hay muchas series, películas, sagas que no se han culminado, pero de las que sí podemos decir es WandaVision. ¿Qué es eso, güey? No sé, güey, no. Pues es un viaje de vuelta, ¿no? O sea, ya vencieron a Thanos, vencieron todo el pedo, güey, y regresa con Wanda precisamente a ver qué pedo. Pero ahí es que ahí en WandaVision se toma el inicio del viaje de Wanda. O sea, Wanda realmente no había tenido un inicio como héroe. O sea, había formado parte del equipo, pero no ella misma, ¿no? O sea, aquí es donde ella empieza a enfrentar todo lo que ya mencionamos, que es la gran prueba, la caída de la caverna, y todo lo demás. Sí, de hecho. Es que siento que en cierto punto el héroe puede llegar a caer en la repetición, güey, donde puede superar las pruebas y volver a pasar y todo eso. De hecho, eso pasa, es muy común que pase, o sea, que varias etapas se repitan en el cine. Pero sí, por ejemplo, otra vez tomando el ejemplo de Batman de Christopher Nolan, porque creo que es la trilogía que más nos ha gustado, ¿no? Sí. Batman cuando es su viaje de vuelta, si bien recordamos, en un momento nos dicen que Batman murió, ¿no? Llevándose la bomba que iba a explotar a Ciudad Gótica, se la llevó y ya pues todos pensaron que se murió, pero al final vemos a un Batman de vuelta, o más bien ya un Batman, no, un Bruce Wayne,
que ya no funge como un Batman, ¿no? Su recompensa. Exactamente, porque Alfred le decía, a mí me gustaría verlo en un café en París, ¿no? Sentado. Entonces Alfred va a ese café y se lo encuentra, ¿no? Que en este punto Alfred es como el mentor. Alfred es su mentor, exactamente. Sí. Entonces creo que eso es como el viaje de vuelta también. Luke Skywalker, pues también cuando logran derrotar al Imperio, pues es esa vuelta, ¿no? Obtiene su recompensa, que es la derrota del Imperio, el hecho de haber... Para mí la recompensa de Luke no es el hecho de que hayan tumbado todas las naves imperiales del espacio, ¿no? Sino es el hecho de haber logrado que su padre se hubiera reencontrado otra vez con el Jedi que era, ¿no? O sea, que Darth Vader dejara de ser Darth Vader y se volviera a ser Anakin Skywalker por lo menos 2 minutos, 3 minutos antes de su muerte, ¿no? Creo que esa es la mayor recompensa para Luke. Sí. Incluso está bien chido como la adaptación. Ahorita me estaba acordando de Forrest Gump, de cómo es su regreso. O sea, el guión está bien chido por eso, porque el regreso es cuando él ya tiene a su bebé, a su niño, y ya no está su mamá. O sea, y ves la pluma que está flotando, y igual así empezó la película, ¿no? Con una pluma flotando. Entonces, como en guión, está muy chido como esos guiños, o esos, pues en realidad es un regreso del héroe, pero de una forma como distinta. Muy bien. Y ya, bueno, dejando en claro este punto, e irnos al siguiente, ya casi para finalizar. El siguiente es la resurrección. Ahí, Alan, ¿cómo nos puedes desarrollar ese punto? O sea, todos nos imaginamos como resurrección, de volada se nos viene a la mente Jesucristo, ¿no? Lo crucifican y a los 3 días resucita, pero... Pero resurrección va no antes de la vuelta, el regreso. Resucitó. No sé. Yo me lo puedo imaginar como Hércules. Cuando le quitan sus poderes y luego vuelve más para verga. Es que no, ahí más bien la resurrección de lo que tú mencionas ahí es la prueba de Hércules, la gran prueba, vivir como hombre y saber que no cuenta con sus poderes. Es que muy pocos personajes llegan a ese punto, ¿no? De la resurrección. Siento yo que ninguno tiene como un fin de resurrección. Es que, bueno, la resurrección para mí no es como tal, les digo, el morir y volver a nacer, ¿no? Yo puedo tomar, por ejemplo, otra vez el mismo caso de Bruce Wayne. Christopher Nolan terminó la trilogía ahí, pero creo que si Christopher Nolan hubiera llegado a hacer una producción de otra película, creo que la resurrección sería, bueno, Batman se calmó un rato, ¿no? Porque ya no había como qué hacer y él decidió tomar libertad, pero tuvo que volver a ser el héroe que había sido anteriormente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Neo también, la resurrección es cuando él se da cuenta que es el elegido. O sea, y cuando detiene las balas, la escena donde le disparan y las detiene. Y cuando mata, de hecho, a la gente, ¿cómo se llama? Bueno, a la gente. Sanders. Creo que sí, Sanders. Sí. Entonces, esa es una resurrección porque ya el antiguo Neo ya no existe. Ya existe, como que superó las pruebas para renacer. Sí. Es que sí es cierto, o sea, no todos los héroes llegan a eso. ¿A la resurrección? Por ejemplo, Luke Skywalker también, digamos, venció al Imperio, logró su recompensa que es Anakin Skywalker, pero volvemos a ver la trilogía que no canónica, donde vemos otra vez a Luke Skywalker, pero de otra manera, ¿no? Entonces él tiene que renacer como ese héroe de otra manera ya, para volver o ahora para ser un mentor. Creo que por ahí va el punto de la resurrección. Creo que otro ejemplo podría ser el Mandalorian, ya al final, que llega Luke y se lleva a Grogu. Sí, Grogu. La resurrección tal cual del Mando sería, ya ves que estuvo peleando por una espada. Entonces él podría ser como la resurrección tal cual el líder de los mandalorianos, ¿no? O sea, ya ves que la espada se gana tal cual. O sea, sí. No te la pueden... yo te la doy. O
Sí, Ajá. puede ser. Aunque, como dices, por ejemplo, creo que falta como que desarrollen más el Ajá. personaje. Pero es cierto lo que decía Checo, que hay como partes que se van repitiendo en la narrativa del cine actual. Exactamente, o sea, no siempre se va a llegar a ese punto. Y es que es lo chido, o sea, es como están creando una narrativa que nos atrae a nosotros. Exacto. Y por eso es que es repetitivo, pues, pero es por casi por marketing, ¿no? O sea, porque se nos haga interesante la historia. Y como último ejemplo, ahorita que dijo Alan incluso de Simba y de Buzz Lightyear, ¿no? Hablando de Disney, creo que también pudimos ver la resurrección de Simba. O sea, Simba, pues bueno, llega un punto al final del Rey León en donde, pues, tiene a su hija, a la nueva, pues, a su princesa, ¿no? De la princesa de la selva. Entonces, ¿Lana o qué? Nala era su prima. No sé, güey, su esposa, güey. Se me está diciendo, algo. Parientes. Y volvemos a ver un Rey León 2 en donde él tiene que volver para luchar contra la descendencia de Scar, ¿no? Que de alguna manera o más bien las consecuencias de sus actos. Creo que más bien tomaría la resurrección del héroe como las consecuencias de los actos anteriores. Si, por ejemplo, viéramos también alguna secuela de Harry Potter, habría muchas consecuencias de la lucha que hubo en Hogwarts, ¿no? De la lucha final con Voldemort. No sé cómo se llama. Albus Severus Potter. No, mames. Sí, pues ahí está en el libro de Cursed Child. Ok. Y pues bueno, ya con esto vamos a finalizar los puntos. La verdad es que el tiempo, pues no podemos resumir toda una historia. No una historia, más bien toda una estructura que ha sido, como dice Alan, es ancestral. O sea, ni siquiera es de, güey, hace 100 años, no empezó de Tolkien para acá, o no empezó de la Revolución Mexicana para acá, o de la Revolución Francesa, sino que es algo ancestral que incluso nuestras mismas raíces ancestrales, a ser redundante, ya tenían, ¿no? O sea, lo vemos a lo mejor como en culturas griegas, lo vemos en culturas mesoamericanas, en culturas nórdicas, lo vemos en tantas cosas que ya venía arraigado, ¿no? Incluso yo pienso que desde la era cavernaria, cuando el hombre aún era cavernícola, podemos ver en los jeroglíficos de las cavernas todo ese tipo de cosas, ¿no? Los egipcios, o sea, es sus que narrativas. Sus narrativas, exactamente. Sí, de hecho, para concluir, está muy, lo que les decía, que está muy, qué interesante es ver que las narrativas actuales todavía cumplen un patrón ancestral, ¿no? Milenario. Y es lo que le decía, el cine ahorita es la nueva mitología. Entonces el cine en una película te puede mostrar toda una estructura mitológica, pero en la actualidad, ¿no? Que tú entiendes como actual, y esa es mitología tal cual. O sea, lo que se conoce como ficción, podría ser. Algunas, no todas, porque hay unas películas que no valen la pena. ¿Qué, güey? No, pues ya. No, pues sí. ¿Y tú, Carlos, con qué nos pudieras concluir? Pues la verdad espero que hayan aprendido un poquillo, porque este análisis pues se puede aplicar a cualquier cosa, literatura, cine, cualquier cosa que quieran analizar, e incluso como decíamos al principio, ¿no? De tu misma vida. O sea, puedes aplicar todo este conocimiento para poder ver. Sí, de hecho Campbell dice que Tú puedes ser un héroe, tal cual. Ajá, exacto. ¿Quieres ser un héroe? Sí, de hecho yo lo he visto, yo también concluyo con lo que ya les dije, no voy a repetir, pero creo que incluso ahorita los movimientos actuales de coaching, que la verdad, pues, que se han vuelto una tendencia muy grande ya ahorita a nivel mundial, están inspiradas totalmente también en el viaje del héroe, ¿no? O sea, una conferencia motivacional, un audio motivacional, o incluso, ¿cómo se llama este vato si no brilla no es oro? No todo lo que no brilla no es oro. Daniel Javier está totalmente inspirado en la estructura del viaje del héroe, ¿no? Sí, he visto. Entonces, pues bueno, la única recomendación que les podemos hacer es escuchar nuestro capítulo y
y secundado de leer el libro. Sí, les recomendamos leer el libro y pues bueno, que lo disfruten. Y pues qué más, no más, sería todo por hoy. Gracias. Muchas gracias, Alan, por venir. Gracias Alan, gracias Elías, está de aquel lado. Daniel Vázquez también, que nos estuvo apoyando, y nuestro camarógrafo Checo 3000. Muchísimas gracias, nos vemos.